Buenos días. El tema de hoy es cuadriláteros y dentro de los cuadriláteros veremos cómo se clasifican los paralelogramos. Cuadriláteros. ¿Qué son cuadriláteros? Vamos a definirlo. Un cuadrilátero es un polígono limitado por 4 lados y que además forman entre sí 4 ángulos. Bien, todo cuadrilátero se indica por las letras mayúsculas de sus vértices. Veamos la figura. Tengo el vértice A, B, C y D, que son vértices no colineales. Quiere decir que no están en una misma línea. Vemos que estos vértices están unidos por segmentos. El segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y DA, que van a formar los lados del cuadrilátero. Vemos adentro unos ángulos, alfa, beta, tita y phi, que son los ángulos interiores y que va a cumplir que siempre van a sumar 360 grados. Y vemos también los ángulos exteriores, X, Y, W y Z, que sabemos que la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Para denotar un cuadrilátero, emplearemos este símbolo de cuadrilátero con las letras mayúsculas de los vértices. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Vamos a ver el siguiente cuadro. Los cuadriláteros se clasifican en 3 grandes grupos: en paralelogramos, en trapecios y en trapezoides. Dentro de los paralelogramos tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Ellos tienen la característica de tener 2 pares de lados paralelos y congruentes. Tenemos luego a los trapecios, que se subdividen en trapecios isósceles, trapecios rectángulos y trapecios escalenos. Los trapecios tienen la característica de tener solamente un par de lados paralelos. Y tenemos a los trapezoides, que pueden ser simétricos o asimétricos. ¿Cómo se clasifican los paralelogramos? Hemos dicho que tienen 4 lados y tienen pares de lados paralelos. Tenemos al cuadrado, que es un polígono regular que tiene sus ángulos y lados de igual medida. Veamos, quiere decir que el lado AB es paralelo y de igual medida que el lado DC, que es igual que el lado BC, que es paralelo al lado AD. Los 4 lados tienen igual medida y está formado por 4 ángulos rectos. Tengo también al rectángulo, que es un polígono que tiene sus lados opuestos de igual medida. Veamos, el lado AB es opuesto al lado DC y ambos tienen igual medida y está simbolizado por esas 2 rayitas. Además, veo que el lado AD y el lado BC también tienen igual longitud y está simbolizado por esos circulitos negros. Además, se puede observar que los 4 ángulos que tiene el rectángulo, al igual que en el cuadrado, son ángulos rectos, o sea, miden 90 grados. Ahora observamos un romboide. Tiene sus lados opuestos de igual medida. Vamos a ver, el lado PQ
es opuesto al lado SR y ambos tienen una franjita que me indica que son iguales. Después observamos al lado PS y al lado QR, que también son iguales y tienen esa línea quebrada que simboliza que ambos tienen la misma longitud. Además, se va a cumplir que los ángulos opuestos o consecutivos tienen igual medida. El ángulo alfa más el ángulo beta miden 180 grados. Nuestra cuarta figura, nuestro cuarto paralelogramo, es el rombo. Es aquel cuadrilátero que tiene los lados de igual medida. Pareciera el cuadrado, pero no lo es, porque los ángulos del rombo no son rectos. Ahora nos toca aplicar lo aprendido. En esta gráfica nos piden calcular el perímetro del romboide MNSP. ¿Te acuerdas qué es un romboide? Es un paralelogramo que tiene dos pares de lados paralelos y congruentes. Quiere decir que el lado PS va a ser congruente al lado MN. Por lo tanto, tienen igual medida, igual longitud. Y el lado NS también es paralelo y congruente al lado MP. Por lo tanto, van a medir 6 centímetros. Bien. Se sabe que el perímetro, 2P, denotado así, es igual a la suma de todos los lados. Luego, tendremos que el perímetro, 2P, va a ser igual a la suma de cada uno de los lados. 2P es igual a 6 centímetros, más 7 centímetros, más 6 centímetros, más 7 centímetros, lo cual nos resulta que el perímetro es igual a 26 centímetros. En este segundo problema, vamos a calcular el perímetro de un cuadrado, PQRS. Como recordarás, el cuadrado se caracteriza por tener 4 ángulos rectos y además sabemos que los 4 lados tienen igual medida. Por lo tanto, el perímetro 2P va a ser la suma de los lados. Tenemos así que el perímetro 2P es igual a 4 veces 12 centímetros. ¿Por qué coloco 4 veces? Como los 4 lados miden igual, entonces 12 más 12 más 12 más 12 es lo mismo que decir 4 que multiplica a 12 centímetros. Lo cual nos resulta que el perímetro va a ser igual a 48 centímetros. En el problema número 3 nos piden calcular el perímetro del rombo RSTU. Como recordarás, en el rombo los 4 lados tienen igual longitud. Además, recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados. Luego, tendremos que, si los 4 lados son iguales a 8 unidades, el perímetro va a ser igual al producto de 4 por 8 unidades. Lo cual nos resulta que el perímetro, que es 2P, es igual a 32 unidades.
En este cuarto problema nos piden que calculemos el valor de x para el rectángulo PQRS. Recordemos las propiedades que cumple un rectángulo. Primero, los 4 ángulos que lo forman son ángulos rectos. Segundo, tiene 2 pares de lados paralelos. Quiere decir que PQ es paralelo a SR y además de ser paralelo tienen la misma longitud. Igual, el lado PS es paralelo y congruente al lado QR. Por lo tanto, también tienen la misma longitud. ¿Por qué se cumple? Porque los lados opuestos de un rectángulo, ya hemos dicho, tienen igual longitud. Veamos entonces. Tenemos que 2x va a ser igual a 6 unidades. El 2 que está multiplicando x va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Tenemos así que x va a ser igual a 3 unidades y es el valor que nos piden hallar. En el problema número 5 vamos a calcular el valor de x, pero aquí en la gráfica tenemos un romboide PQRS. ¿Qué característica tiene el romboide? Muy bien, que tiene 2 pares de lados paralelos que son opuestos entre sí. Por lo tanto, PS es paralelo, opuesto al lado QR. Y no solamente son paralelos, también son congruentes. Quiere decir que tienen la misma medida. Igual pasa con el lado PQ y el lado SR. Son paralelos opuestos y son congruentes porque tienen la misma longitud. Luego podemos afirmar que 12 unidades es igual a 3x. O decir que 3x es igual a 12 unidades. Vamos a despejar el valor de x. El número 3 que está multiplicando va a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Por lo tanto, x va a ser igual a 4 unidades. En este sexto problema, nos piden calcular el valor de x más y. Si sabemos que MNSR es un rectángulo. Recuerda que en el rectángulo los lados opuestos tienen igual longitud. Por lo tanto, tenemos que si x es igual a 8 metros, porque son paralelos, entonces y va a ser igual a 5 metros. Entonces, el valor de x más y será igual a 8 metros más 5 metros, lo cual nos resulta 13 metros. En este último problema, nos piden hallar el valor de z en el romboide FGOD. Recordemos que los ángulos opuestos son congruentes, por lo tanto 50 grados va a ser igual a 10z. Despejamos la ecuación y decimos que z es igual a 50 grados entre 10. Luego tenemos que z es igual a 5 grados. Espero que estas diapositivas te ayuden a resolver tus dudas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.